Bueno, buenas tardes a todos. Abordamos la segunda temática, que es objeto de exposición. Como vais a poder ver, bastante relacionada con la temática anterior, desde el punto de vista de que la localización de clientes está vinculada a la selección de mercados exteriores desde el punto de vista de la vía de internacionalización que nos va a servir de soporte. La decisión debe ser seria, concienzuda, lógicamente en la temática de clientes, pero incluso si cabe más desde la perspectiva de la selección de la mejor forma de acceso a los mercados, por las connotaciones que lleva y sobre todo también por el impacto a nivel de la decisión en las MIPIMES, voy a decir en las MIPIMES, yo creo que es una expresión en ese sentido también latinoamericana, pero también extrapolable a España, desde el punto de vista de que las microempresas con vocación de internacionalización, el concepto cada vez más presente, y yo creo que es una realidad en nuestra propia empresa. Hace unos años, hace 3 años concretamente, creamos una empresa bajo la denominación BOM Global que se llama, curiosamente, Mujer Exportadora. Mujer Exportadora es una iniciativa de prestación de servicios relacionados con el ámbito del comercio internacional, cuyo enfoque principal es la internacionalización. La internacionalización desde la perspectiva de que, por supuesto, en los programas de apoyo a las emprendedoras y a las mujeres empresarias, en relación, por ejemplo, a países como puede ser Canadá, como puede ser Suiza, Estados Unidos, Chile, pues todavía existe un camino por recorrer. Pero somos conscientes de que esta empresa y esta unidad de negocio pues nace con esa vocación de internacionalización desde el primer momento. Y lógicamente, como empresa, como iniciativa de servicios, la vía de internacionalización pues nada tiene que ver con una empresa que vende calzado o productos artesanales o tornillería industrial. El enfoque es distinto, la política de selección de mercados y de clientes también es distinta, ¿de acuerdo? Bien, la perspectiva, bueno, pues la perspectiva similar como os comentaba anteriormente. Los procedimientos de exportación varían. El propio proceso de reflexión, el autodiagnóstico, bien sea individual o a poder ser apoyado por parte de instituciones como puede ser el propio ICEX a través del programa ICEX Next, o estoy seguro, lógicamente, también a través de los servicios que la propia ventana la ventana de la Cámara de Comercio de Madrid y del Gobierno de Madrid ofrecen. Procedimientos tutorizados nos van a aportar la seguridad de determinar cuál es la vía que mejor encaja con nuestra realidad. Los procedimientos y las herramientas de selección de mercados van a ser distintas. Identificar la vía nos va a aportar la seguridad de poder dar los pasos más correctos. Y nos vamos a llevar, lógicamente, también sorpresas en la mayoría de los casos agradables desde el punto de vista de las herramientas que debemos utilizar dependiendo de la vía. Bueno, esta transparencia, como no ha habido mucho movimiento afortunadamente dentro de la sala, yo creo que la tenemos ya asimilada. Simplemente recalcar el hecho de que el procedimiento tradicional de selección de mercados, el procedimiento desde el punto de vista, como veis incluso, bueno, veremos luego en una transparencia concreta, el procedimiento tradicional de concentración, diversificación, el hecho de poder apostar sobre la base de los recursos financieros, los recursos de personal de nuestra empresa, por un mayor o menor número de mercados, no es una reflexión válida desde la perspectiva de empresas que apuestan, por ejemplo, por la vía de la licitación pública internacional. ¿Por qué? O incluso desde la perspectiva de los mercados electrónicos. Tenemos que ser capaces de determinar nuestras capacidades. En el año 2000, 2001, surgió Alibaba. Alibaba, en su esencia, tal y como lo conocemos en la actualidad, pues lógicamente ha evolucionado mucho a lo largo de estos 20 años. Pero curiosamente sigue con su esencia, con su línea de negocio vinculado al business to business. Cómo una empresa puede utilizar el cauce electrónico para entrar en contacto con un comprador que en este caso no es un consumidor puntual en el mercado en el que esté, eso sería B2C, pero sobre todo también cómo somos capaces de identificar en qué medida nuestro producto o nuestro servicio puede utilizar este cauce.
No solamente desde el punto de vista de productos, cada vez más son también los servicios. Los servicios a nivel, eso sí, servicios especializados, interpretación, servicios de ingeniería, servicios con un valor añadido y donde lógicamente la relación de confianza a la hora de la decisión de compra y de la prestación de servicio entra dentro de un cauce virtual de traslación de los conocimientos bajo un modo de prestación del servicio internacional que las nuevas tecnologías lo impulsan, lo estimulan. Como sugerencias dentro de los mercados electrónicos, mi referencia es eMarket Services. No sé si alguno de vosotros, estoy seguro que muchos de vosotros lo conocéis. Iniciativa premiada a nivel internacional que surgió como una iniciativa que se apoyaba no solamente en el Instituto Español de Comercio Exterior, sino también en organismos de numerosos países europeos. Es una excelente aproximación para, a través de un autodiagnóstico, que bueno, muchos de vosotros veréis, sobre todo los que lo hayáis hecho o lo que lo vayáis a hacer, que por su propia sencillez, por su propia simplicidad, nos va a determinar en qué medida nuestra empresa, dentro de sus vías de internacionalización, puede y debe considerar, con mayor o menor impacto, la utilización de este cauce, el cauce digital. Sobre todo también desde el punto de vista de las experiencias. Vais a ver ejemplos donde empresas de distintos sectores, muy variados, bienes de consumo, productos industriales, servicios, utilizan este cauce y cómo son capaces de encontrar el equilibrio, y yo creo que aquí es lo más importante, a la hora de comercializar el producto o nuestro servicio por el sistema tradicional de distribución, importadores, distribuidores, agentes comerciales, y cómo encontrar ese equilibrio para buscar un apoyo incluso por tu distribuidor tradicional para que te permita llegar a la comercialización de tu producto bajo una estructura B2B, vender tu producto a otro comprador o incluso llegar a consumidores finales. Bueno, en ese sentido, el concepto de multicanalidad, incluso de omnicanalidad que comentaba antes, es una realidad. ¿Cómo encontrar ese punto de equilibrio? ¿Cómo marcar un plan estratégico que nos permita llegar a nuestros clientes a través de todos los caminos? Bien, tenéis también dentro del eMarket Services una clasificación de los marketplaces. Normalmente, inicialmente se comentaron y se citaban exclusivamente plataformas B2B, ahora también incluso hay más plataformas B2C a nivel internacional para distintos sectores de actividad. Dependiendo de la tipología del producto o del servicio, los cauces virtuales de venta electrónica pues varían. Es importante conocer las distintas alternativas porque existe vida fuera de Amazon, de Alibaba, de eBay, o sea, existen otras plataformas con un componente de especialización geográfica o con un componente de especialización sectorial. Sí es cierto que no son muchas y en determinados sectores, pero es una vía también válida a considerar, ¿de acuerdo? Comunidad de Madrid, ventanilla única de internacionalización, apoyo en lo que se refiere a transformación digital. Por favor, aproximaros a vuestras instituciones porque disponen de servicios muy válidos. En la Comunidad de Madrid es una realidad, pero también en otras comunidades autónomas. Pues por ejemplo, en el ámbito también de Asturex, como os comentaba anteriormente, el servicio de análisis de estrategias online de la competencia. Cómo a través de un benchmarking rápido somos capaces de ver qué está haciendo nuestra competencia nacional o internacional en lo que se refiere a redes sociales y en lo que se refiere a comercio electrónico. ¿Utilizan el B2B? ¿No utilizan el B2B? ¿Utilizan exclusivamente el B2C? ¿O incluso en qué medida utilizan exclusivamente sus propias plataformas, sus propias páginas web como un cauce bastante habitual, por ejemplo, en el sector industrial para la comercialización de determinadas tipologías de productos que admiten la estandarización y que permiten pues, una mejor gestión integral del procedimiento de comunicación de la empresa y el posicionamiento, ¿de acuerdo? En lo que se refiere a las licitaciones, bueno, 200.000 millones de dólares anuales encima de nuestra mesa. ¿Cómo somos capaces de optar a este mercado multilateral? Supone un 7% del comercio mundial, con un crecimiento del 25% en los últimos 10 años. Procedimiento anticíclico. Anticíclico desde el punto de vista de que la crisis internacional ha supuesto el hecho de la posibilidad de acceder
a licitaciones sin que los montos disminuyeran en los últimos 10 años. Las aportaciones siguen siendo válidas, ¿de acuerdo? Es un punto importante a tener presente en este ámbito multilateral. Importante el autodiagnóstico desde el punto de vista de que las empresas tienen que, a poder ser de forma tutorizada en el marco de un programa por parte de un organismo de promoción de comercio internacional, de conocer, valorar sus capacidades, ser conscientes de que el equilibrio entre la actitud desde el punto de vista de si disponemos de una gerencia motivada, de un personal que aporta un valor añadido a las dificultades que supone la licitación internacional, y si a esa actitud la unimos una aptitud con P, en este caso, si somos capaces de formar a nuestros técnicos, si somos capaces de crear unas rutinas de identificación de oportunidades y si somos capaces también de soportar la curva de aprendizaje, la dura curva de aprendizaje, desde el punto de vista de que el retorno de las inversiones, de los esfuerzos que se realizan en la internacionalización, en la vía licitación, pues son más lentos que lo que puede ser el comercio electrónico o la comercialización por las vías tradicionales. Pero aún así, fijaros, Naciones Unidas 2018, montos 92 millones de dólares adjudicados a empresas españolas. 34 agencias nacionales de Naciones Unidas en las que trabajan las empresas españolas, que son adjudicatorias de licitaciones. Bueno, una cuota de mercado del 0,49% de las licitaciones mundiales. Posición número 45, 3.144 empresas españolas adjudicatarias de proyectos de Naciones Unidas. Bueno, son cifras crecientes vinculadas a instituciones que veis en la parte inferior. Esta información es una información pública disponible en la base de datos de Naciones Unidas, y vemos que los servicios, sin duda alguna, son los ámbitos más habituales de adjudicaciones de licitaciones para empresas españolas y lo que más se licita a nivel internacional. Rompamos con ese cliché de que las licitaciones son grandes infraestructuras y que están dirigidos a grandes empresas. Cada vez más son las empresas que se aproximan a la realidad, a la oportunidad multilateral. El ciclo de vida del proyecto. El ciclo de vida del proyecto que determina dónde están nuestras oportunidades, incluso como consultores individuales, desde el punto de vista de que vamos a ser capaces de poder ser contratados por estas instituciones financieras multilaterales en las distintas etapas del proyecto, sobre todo en las primeras etapas que desembocan en la implementación del programa, en la ejecución del programa. Las distintas instituciones tienen necesidad de contratar consultores internacionales para cualquier tipo de licitación. Toda carretera, toda compra de suministro que conlleva una licitación previa de servicios para la identificación de las necesidades. Incluso, si os fijáis en la última fase del ciclo de vida, para la evaluación del proyecto, de necesidades futuras y cómo se ha realizado el proyecto. ¿Cómo somos capaces de encontrar esas oportunidades? Bueno, pues esas oportunidades en cauces virtuales. Recordad, en el ámbito de la licitación pública internacional, cuando queremos marcarnos una estrategia de dónde están nuestras oportunidades, no es una estrategia de mercados. Las licitaciones surgen cuando surgen, y surgen en los mercados, en los países donde un organismo internacional, una institución financiera multilateral está ejecutando proyectos. Por ejemplo, cito un ejemplo en el que participó nuestra empresa. En el año 2006 nuestra empresa participó en una licitación de la Unión Europea donde el organismo beneficiario era CEPROBOL. CEPROBOL era el organismo boliviano de promoción de las exportaciones, el homólogo del ICEX. ¿Qué convocó? Convocó una licitación para el desarrollo de una aula virtual. A esa aula virtual licitó nuestra empresa y fue la adjudicataria. Curiosamente, a los 10 años, ya no bajo CEPROBOL, sino bajo el nombre de Promueve Bolivia, la Unión Europea lanzó de nuevo ese proyecto y tuvimos la ocasión de ser de nuevo los adjudicatarios de ese proyecto. Una vez que tienes un ámbito de especialización, te da igual desarrollar una plataforma específica de formación en comercio internacional, ya sea en Bolivia, ya sea en Camerún, ya sea en Mongolia, ya sea en México. Las oportunidades surgen
Y sobre esa base, pues el posicionamiento de la empresa, la estrategia comercial y la realidad de la empresa no es una cuestión de mercados, es una cuestión de oportunidades. Lógicamente, en la medida en que tengas capacidades de ejecución de tu proyecto multilateral, idiomáticamente o logística, bueno, vinculado al proceso de exportación. El sistema de alertas electrónicas. El sistema de alertas electrónicas que nos va a permitir recibir en nuestro correo electrónico aquellas oportunidades que como fruto de un sistema detallado de filtrado determinamos cuáles son nuestras áreas de interés y nos llegan las oportunidades. Las oportunidades que se concentran, como visteis ya también en la ponencia anterior, en plataformas electrónicas. ¿Cómo somos capaces de identificar esas oportunidades? ¿Cómo somos capaces también como pequeña empresa de conformar una expresión de interés, ser preseleccionados, presentar propuesta técnica y financiera y ser los adjudicatarios del proyecto? En ese sentido, la transparencia de la información es cada vez más común. Desde el punto de vista de las metodologías, pues varían. La metodología de selección de mercados o la selección de clientes depende de la vía que estemos utilizando. Si utilizamos una metodología de concentración y de diversificación, bueno, será nuestra primera reflexión. Nos podemos permitir atacar varios mercados al mismo tiempo, tenemos que priorizar esos mercados. ¿Cómo somos capaces de establecer los factores determinantes, ahora los vamos a ver, que nos permiten aportar un sentido común a la toma de decisiones? Mirar al gerente de nuestra empresa a los ojos y decirle, oye, no tenemos que ir a Colombia, donde creíamos que teníamos que ir, tenemos que ir a Perú, o nos interesa más Portugal que Francia. ¿Cómo somos capaces de dar esos pasos sobre la base de nuestras capacidades? ¿Qué filtros? Los filtros de selección de mercados van muy vinculados al hecho de si nos apoyamos en la ventanilla única de internacionalización, si nos apoyamos en el programa ICEX Next, si nos apoyamos en el programa Expande, si nos apoyamos en los distintos programas que están al servicio de nuestra empresa, programas institucionales, donde vamos a recibir un asesoramiento, un acompañamiento para la toma de decisiones. Pero la toma de decisiones será nuestra y siempre sobre la base de una decisión sólida en la correcta vía de internacionalización. Las vías son complementarias, eso también tenerlo presente. Es decir, podemos vender nuestros productos a través de un agente comercial a hospitales privados, pero también a hospitales públicos sobre la base de licitaciones públicas internacionales, ¿de acuerdo? Pasaporte al exterior. Pasaporte al exterior, no sé si lo conocéis, dentro del ICEX. Dentro del ICEX existe esta herramienta que nos permite acceder a una herramienta de alto valor, donde podemos realizar con el apoyo de esta herramienta un proceso de selección de mercados internacionales. Existen otros procedimientos sobre la base del tiempo y la capacitación interna dentro de la empresa. El procedimiento puede ser más modesto, más profundo, con apoyo externo o interno, pero tiene que ser consecuente. Tenemos que aplicar el sentido común, debemos utilizar una guía de recursos online que nos permita apostar por la identificación temprana de las fuentes de información que nos permitan seleccionar mercados. El procedimiento de selección de mercados tiene un peligro. El peligro es que, dependiendo del número de países, mercados que hemos seleccionado, el esfuerzo será mayor o menor. Más mercados, mayor esfuerzo a la hora de la identificación de los datos que nos van a permitir razonar y nos van a permitir evaluar a los distintos países. En este caso, normalmente, este taller lo hemos impartido en la ventanilla única de internacionalización hace unos meses y consideramos muy importante que en cada una de las temáticas que veis en el marco de la derecha, cada una de estas temáticas estén claramente determinadas, no solamente desde el punto de vista de las temáticas, los factores que vamos a considerar a la hora de comparar los mercados, sino sobre todo las herramientas específicas en las que nos vamos a apoyar. Bien, ¿las herramientas cuáles van a ser? Bueno, las herramientas van a ser fuentes de información. Lógicamente no podemos matar moscas a cañonazos. La selección de mercados se apoyan en fuentes de información secundarias, principalmente a través de Internet. Tenemos que ser capaces de identificar fuentes que den respuesta a una serie de criterios: usabilidad,
no podemos morir en el intento. Cuando digo morir en el intento, desde el punto de vista de utilizar una base de datos que es muy interesante, muy potente, pero compleja en la búsqueda de la información, en la extracción de la información y en el tratamiento de la información. Necesitamos fuentes homogéneas. La homogeneidad es esencial en la fecha de actualización, en el nivel de profundidad de la información a la que estamos accediendo. Por supuesto, también la autoría. Nos tenemos que apoyar en fuentes fidedignas, fuentes vinculadas a instituciones, ya sean internacionales o nacionales. Tenemos que tener la certeza en la información, en las fuentes que utilizamos. Bien, el punto cero, el kilómetro cero, ¿cuál es? La determinación del producto, la identificación del código arancelario. La identificación del código arancelario es esencial para cualquier búsqueda de información internacional. Una incorrecta determinación del código los resultados son terroríficos desde el punto de vista de la selección de mercados o de realización de un estudio de mercado, porque vamos a utilizar un código o unos códigos que no son los pertinentes. Eso va a tener un impacto estadístico, eso va a tener un impacto en barreras arancelarias, va a tener un impacto incluso en la localización de clientes. Son aspectos importantes a tener en cuenta. De tal forma que no nos podemos permitir fallar con el código del producto. El siguiente, que el mercado destino sea importador suficiente de nuestros productos o de nuestros servicios o del sector que estamos analizando, y que el volumen de importación esté creciendo. Necesitamos comparar los países desde la perspectiva de en qué medida en los últimos 5 años la tasa de crecimiento es positiva. Positiva no solamente en los 5 últimos años, ¿por qué no? También desde la perspectiva de la interanual de los 2 últimos años. Por supuesto, no solamente desde el punto de vista de nuestra competencia internacional, sino desde el punto de vista de la competencia española. Desde España se está exportando producto de forma creciente. Otro factor, las barreras comerciales. Los países que estamos comparando, dígase Costa de Marfil, Senegal, Uganda, ¿aplican el mismo arancel a la entrada de producto comunitario? En relación a nuestros competidores internacionales, ¿tenemos un trato preferencial? ¿Existen canales de distribución específicos aceptables y disponibles? ¿Existen barreras? Nuestro producto exige distribución en frío y en estos países la distribución en frío está controlada por determinadas empresas. No hay una variedad, distintas alternativas. Nuestros competidores tienen ocupado ese tipo de acceso. La estabilidad económica, política, social, el riesgo país, el clima de negocios. Las actividades promocionales, la ventanilla única organiza actividades promocionales a un área geográfica, a unos países que tienen una complejidad. Existen ferias internacionales, existe información sectoral actualizada y tendencias. Estos son los factores genéricos. Lógicamente no es lo mismo una empresa de tornillería industrial que una empresa de calzado infantil para un segmento adquisitivo alto, donde determinados criterios específicos tendrán que ser seleccionados y que aplican exclusivamente a la realidad, al producto de esa empresa o al servicio de esa empresa. Factores genéricos que hay que evaluar desde el punto de vista de obtener con fuentes de información y con un soporte, por supuesto también, poder comparar cada uno de los países que han sido objeto de selección sobre cada uno de los factores. Necesitamos buscar información, analizar información y plasmar la información bajo una interfaz sencillo para que cuando estemos interactuando con nuestro gerente podamos justificar el porqué de priorizar un país sobre otro e incluso pues establecer un orden cronológico de acción. Procedimiento sencillo, procedimiento de sentido común que hay que aplicar de forma distinta en procedimiento y en herramientas, fuentes de información, dependiendo de la vía de internacionalización. Bueno, son aspectos importantes que con mayor profundidad en la ventanilla única y por supuesto no solamente en la ventanilla única del Gobierno de Madrid, sino también otros organismos autonómicos, pues también ofrecen como servicios de apoyo a sus empresas. Bien, preguntas. Yo creo que he cumplido con el tiempo. ¿Alguna pregunta? El tema de tamaño de importaciones, los códigos arancelaриos, supongo que habría que ir a bases de datos de país por país. Vamos a ver, volvemos a lo que comentábamos, la necesidad imprescindible de la homogeneización.
La comparación de mercado supone un esfuerzo muy grande porque estamos comparando muchos países. Acudir a fuentes país por país sería lo ideal, pero ¿no lo podemos permitir? La respuesta es no. Tenemos que utilizar fuentes de información específicas que nos permitan, bajo la misma unidad de fecha, datos actualizados a 2020, a poder ser al día de hoy, para saber cuál es el arancel que grava la entrada de nuestro producto a 8 dígitos, a 10 dígitos, bajo el sistema de la nomenclatura específica del país en cuestión, porque las equivalencias no tienen por qué ser idénticas, y tener la certeza de saber si en Uganda nuestro arancel es un 20%, si en Senegal es un 15% y en Camerún un 0%. Bueno, y para eso tendremos que utilizar fuentes homogéneas, y de hecho existen. Market Access Database de la Unión Europea permite de forma gratuita, de forma instantánea, acceder a este tipo de información. Vamos a dar paso también a la compañera de la Cámara de Madrid que va a explicar algunos de los